Hola, hola, hola. Entonces te volviste a casar. Ahora sí. Bueno, hasta que ten cuidado. Bien. Muy buenos días o tardes a todos y a todas. Como saben, continuamos con la jornada TIC tras la excelente conferencia de Isaac. Pasamos a la segunda parte, que como tienen en el programa, es una mesa redonda. Entonces, esa mesa redonda ya tenía un título, realmente no estaba especificado, pero sí la intención, que es el impacto de la transformación digital. Aparte de lo que se ha visto esta mañana en relación a las tecnologías y al desarrollo tecnológico, nos preocupa muchísimo lo que sería esa transformación. Me acompañan aquí a mi derecha, pues Isaac Hernández, que como ya saben, responsable de Google Cloud para España y Portugal. Gracias, Isaac, por estar con nosotros. Y aparte tenemos a don Félix Fariña, consejero insular del área de Tecnología de la Información y Comunicaciones y Sociedad de la Información del Cabildo de Tenerife, y a Manuel Ángel Castellano, que es director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias. Y por otro lado, bueno, pues también estoy yo por esa parte un poco de la universidad y representando en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación un grupo que tenemos a nivel nacional que está dedicado a las ciudades y las regiones inteligentes. Entonces, sin mucha etapa previa y antes de comenzar la mesa, sí me gustaría decir un par de cuestiones, y es que, aparte de estar todos muy contentos, se está produciendo una sinergia muy interesante en la jornada, ¿no? Tenemos a la empresa, lo que siempre reclamamos, ¿no? A la empresa, en este caso la gran empresa, tenemos a las administraciones y tenemos esa parte, ¿no? Combinada de nuestra organización, ese toque de la universidad. Es decir, los agentes estamos todos aquí. Y en relación a la parte que nos toca, que serían las ciudades inteligentes, si se fijan, en ese triángulo también aparecen las ciudades inteligentes justamente porque ya desde hace algún tiempo se habla de la modificación del paradigma. Muchas veces los gobiernos estaban muy focalizados directamente en la ciudadanía, empresas, resto de administraciones, organizaciones, las empresas evidentemente a su parte destinataria, a los clientes, pero ya desde hace más de una década surge un fenómeno interesantísimo que son las ciudades inteligentes. Lo pongo justo ahí porque fruto de ese cambio de paradigma, también tanto empresas como administraciones públicas como gobiernos han modificado su forma de desarrollar los proyectos. Y entonces se genera un nuevo canal que es hacer agradable a las ciudades para que a su vez la ciudadanía esté bien y tenga una buena relación con las administraciones y las empresas echen una buena mano, ¿vale? Bueno, vamos ya directamente con el contenido de la mesa. Como les decía, vamos a hablar del impacto de esa transformación en las organizaciones y la mesa va a tener fundamentalmente dos partes. La primera va a ser la opinión de nuestros expertos, de nuestros ponentes que nos acompañan, donde yo les he pedido, pues eso, simplemente una cuestión muy rápida, 4 o 5 minutos de presentación de sus actividades en materia de transformación digital. Evidentemente, Isaac, cubierto. Yo sé que ya con el esfuerzo y la charla tan estupenda que nos has dado, pues ya nos queda muy claro ese apartado. Y ya en la segunda fase iremos directamente a lo que serían las preguntas. Las preguntas que dinamizaré inicialmente, pero después ya abriremos el debate hacia el resto del público. Entonces ya sin más dilación, pues cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todas, buenos días a todos. Como ven en sus papeles, debería estar aquí hoy Antonio García Marillá, que es compañero en el Cabildo, pero bueno, problemas de agenda y me ha pedido que sea yo el que esté aquí hoy, lo cual, bueno, pues tampoco hay ningún problema porque justamente yo soy el consejero delegado del área TIC, que dentro del Cabildo pues llevamos todo lo que son los sistemas de información, pero también con una vertiente hacia el exterior, hacia los ciudadanos, que podría ser el equivalente de los clientes en una empresa, en este caso administración pública, pues vamos a los ciudadanos, y que también estamos desarrollando una serie de iniciativas. Yo, antes de explicarles muy rápidamente qué es lo que estamos haciendo desde el Cabildo, sí me gustaría agradecerle a Isaac la magistral conferencia que ha dado. Estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que efectivamente estamos en este entorno que va tan rápido que incluso a los que estamos dentro del ajo muchas veces nos adelantan por todos los lados, ¿no?
Es un entorno, como dijo Isa, desde el punto de vista militar, variable, incierto, cambiable, ambiguo. Y las empresas que quieran estar o que quieran seguir adelante en estos tiempos tienen que pensárselo muy bien y tienen que, yo daría dos pautas fundamentales. Una es los datos, cosa que también lo ha dicho claramente Isaac. Todos son datos, el dato es el dinero, el oro líquido, el oro negro, como quieran llamarlo, de este siglo XXI. Tenemos que adquirir los datos, tenemos que custodiarlos, tenemos que guardarlos. Las grandes empresas a nivel de monetización lo que hacen realmente es trabajar con los datos, y nosotros, porque seamos una pequeña empresa, una pequeña administración, no podemos olvidarnos de los datos. Estamos conectando todo, estamos digitalizando todo, estamos automatizando todo y además estamos analizando todo lo que está pasando. Yo creo que, bueno, cada vez Google acaba de sensorizar su CPD, está sensorizada. Los coches de Fórmula 1 generan 1 terabyte por vuelta. Imagínense la cantidad de información que se genera en un gran premio. Y nosotros nos encontramos con otra cosa que nunca había pasado, y es que por primera vez nuestros clientes o nuestros ciudadanos tienen mucho poder, y eso la empresa y la administración tiene que tenerlo muy en cuenta. Las redes sociales han dado un giro vertiginoso, y yo pongo un ejemplo de una administración que bueno, nosotros del Cabildo estamos desarrollando algunas cosillas, pero hay una administración, por ejemplo, en California, que tenía que analizar 35.000 restaurantes, cafeterías, y lo que ha hecho es utilizar la inteligencia artificial para analizar las redes y esos comentarios de, bueno, pues ayer fuimos ahí y fatal hoy del estómago, o me siento mal. Bueno, ese algoritmo al final detecta una lista de lo que vamos a inspeccionar hoy y, chapó, 100% de acierto. O sea, donde van, aquello es un caos. Por lo tanto, tener en cuenta lo importante que son ahora los clientes, tener en cuenta lo importante que es la tecnología. Y un último apunte, la transformación digital, todos estamos de acuerdo, todos queremos la transformación digital, pero también muchas veces nos topamos con gente que queremos que sea así, pero que la haga otro. Queremos que sea así, pero yo no me saques de mi zona de confort. Y nos encontramos con las personas. Entonces necesitamos, toda empresa, toda administración que quiera hacer una transformación digital, el máximo apoyo al máximo nivel. El líder, el gerente, el consejero delegado, el presidente, en el caso del Cabildo, tiene que apoyar sin ambaje una transformación digital si queremos que eso sea una realidad. Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros desde el Cabildo? Pues desde el Cabildo estamos trabajando en la línea interior, que es renovar todos los sistemas de información para poder darle a los ciudadanos en tiempo real la mayor cantidad de información. Y claro, nos encontramos, venía arrastrando un déficit muy importante. No tenía firma electrónica, una cosa, pues, todo era 100% papel, no había sede electrónica. Hoy en día, ya solo el año pasado se firmaron 50.000 documentos, hay más de 400 procedimientos en sede electrónica. Justamente a principios de esta semana pasamos a producción el gestor de expedientes, no había gestor de expedientes. Entonces es muy difícil avanzar hacia un cumplimiento de las leyes 39 y 40 de administración electrónica cuando no tienen las herramientas. Hemos cambiado toda la plataforma, y de eso creo que podemos hablar luego, de todo el sistema, la plataforma que sustenta los sistemas de información, que habíamos heredado una plataforma del Gobierno de Canarias, que en el Cabildo se llamó Atlas. No, Atlas en el Gobierno de Canarias. Platino, y nosotros la llamábamos Atlas. La hemos quitado, hemos puesto todo un sistema asíncrono, trabajamos con Ceph y con Kubernetes, todo en contenedores, y son sistemas que podemos replicar inmediatamente. Si se cae un sistema en 3 minutos lo podemos reconstruir, y eso nos da la flexibilidad para ahora poder de manera exponencial crecer en los servicios que debemos de prestar. Una administración como Cabildo de Tenerife, que arrastra un millón de ciudadanos, 31 ayuntamientos, si quitamos los grandes, hablamos de 24 ayuntamientos, 25 ayuntamientos con unas condiciones complicadísimas para incorporarse, y con un sector insular de casi medio centenar de empresas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, que también tienen que incorporarse al mundo de la tecnología. Y hacia el exterior,
pues está claro que desde el proyecto Smart Island estamos trabajando en algunas cosas que veremos en breve, como es la gran plataforma de datos abiertos que vamos a licitar en breve, para automatizar la adquisición de datos y para compartir con los ciudadanos y con las empresas datos de la isla que puedan servir para generar economía. Y todo lo que estamos haciendo a nivel de comunicaciones, saben que a día de hoy ya Tenerife es la isla más y mejor conectada del Atlántico Medio en esta zona. Justamente hace una semana se ha firmado un memorando de entendimiento con Google, que está desplegando un cable y que, bueno, uno de los puntos de landing de ese cable que unirá Europa y África va a ser Tenerife. No es el primero, ya Cabildo Tenerife participa en otros consorcios internacionales que unen África con Europa, también tiene cable propio y convenios con operadores. Eso ha liberado bastante el sector de las telecomunicaciones y en las puntas de esos cables hemos desarrollado en estos años también instalaciones que permiten pues el almacenaje de información, CPD, como es el famoso DALIX que está bajo en Granadilla, que aspiramos que en algún día pues sea el DALIX de África, ¿no? Es sin duda alguna el punto más europeo de África y el más africano de Europa, por lo tanto, y además llegan todos los cables, parece que es el sitio natural para que Google instale ahí su próximo CPD. Cosa en la que también hemos trabajado hace algún tiempo, Isaac y yo personalmente, que hemos estado reunidos y hemos mandado información a Google, porque creemos sinceramente que las condiciones son muy buenas y porque así Isaac también tiene un retiro aquí en su isla, que es lo que él quiere, que lleva muchos años fuera. Bueno, luego ya si quieres en el debate seguimos hablando. Muy bien, damos paso entonces al director general de... Bueno, pues buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones la invitación a participar en esta mesa. Con pena digo que no pude estar en la conferencia de Isaac, pero creo que me he dicho feliz que está grabada, por lo cual tengo oportunidad de disfrutarla. Bueno, voy a contarles brevemente pues, qué hemos hecho en el Gobierno de Canarias en transformación digital en estos últimos años, ¿no? Es verdad que el Gobierno de Canarias lleva trabajando muchísimo en el proceso, ¿vale? Primero un proceso de modernización, de informatización, y a partir de la Ley 11/2007 pues ya empezamos a hablar de administración electrónica, ¿no? En esta última etapa, el Gobierno de Canarias en julio de 2017 aprobó, para mí no es, aprobó la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, que ha sido nuestra hoja de ruta en estos 2 años en materia de innovación y mejora continua. Esa estrategia tiene seis ejes de actuación, uno de los cuales está dedicado exclusivamente a la transformación digital. Dentro de ese eje hemos ejecutado muchísimas medidas, muchísimos proyectos. Yo voy a enumerarles algunos por tampoco extender demasiado, pero por ejemplo estamos unificando nuestras sedes electrónicas para tener una sede electrónica única que facilite a la ciudadanía acceder a nuestros servicios y procedimientos. Ahora tenemos una sede electrónica por cada consejería y por cada organismo. Hemos ampliado también los sistemas de autenticación y firma, un caballo de batalla en estos años para la implantación efectiva de la administración electrónica, ¿no? Pues bien, hemos incorporado a nuestra sede todas las modalidades del sistema clave, ¿vale? Y por último también la modalidad de clave FIRE, que permite el certificado y la firma en la nube, lo cual facilita mucho también a la ciudadanía pues todo el tema de la custodia y de la firma. Estamos modificando nuestros formularios electrónicos a tecnología HTML5 con todas las ventajas que conlleva. Tenemos un uso creciente de los servicios de intermediación, ¿vale? Porque nuestro objetivo es llegar a la documentación cero, a no tener que pedirle documentos al ciudadano para hacer sus trámites. Estamos mejorando también el sistema de pago telemático. Hemos alcanzado el 83% de nuestros procedimientos administrativos ya están implantados con una tramitación completa, en lo que llamamos nivel 4 de administración electrónica. La verdad que ese ha sido el mayor esfuerzo en el último año, porque en diciembre de 2017 teníamos solamente un 10% de nuestros trámites estaban en tramitación electrónica completa. Hoy en día tenemos ya un 83%, que supone 945 procedimientos. Para ello hemos tenido que consolidar algunas piezas importantes de nuestra arquitectura, la administración electrónica, el gestor de expedientes corporativos, tenemos un gestor que se llama Platea, y también el archivo electrónico, fundamental, el sitio donde mueren los expedientes, que tenemos nuestro sistema de Esperia. Hemos invertido también mucho en infraestructuras tecnológicas, ¿vale?
infraestructuras que soportan por el tema de la administración electrónica, para conseguir tener la capacidad suficiente, la disponibilidad y la seguridad que requiere el proceso. La verdad que con esto hemos conseguido aumentar también la confianza de la ciudadanía en la relación electrónica con el Gobierno de Canarias, ¿vale? Hasta hace unos años nuestra plataforma era inestable, tenía caídas, salíamos en prensa. La verdad que en el último año lo hemos mejorado también mucho y tenemos un porcentaje de indisponibilidad bastante bajo. En la línea de ayudar también a la ciudadanía a que consuma la administración electrónica, pues hemos incorporado en nuestro servicio de atención telefónica del 012 un soporte al ciudadano en el uso de la sede electrónica, que le explica cómo se hacen los trámites. Y vemos también que el papel no va a desaparecer en el corto plazo. Nuestras oficinas presenciales estamos en un proceso también de transformarlas para que sean el punto inicial en el que la ciudadanía tome contacto con la administración electrónica. Y ahí estamos haciendo un proceso de digitalización y también implantando lo que llamamos el funcionario habilitado para poder hacer trámites electrónicos en nombre de las personas interesadas. La verdad que son muchísimos los proyectos que hemos llevado a cabo. Son proyectos importantes, proyectos necesarios, pero es verdad que los consideramos insuficientes, ¿vale? Insuficientes por dos motivos principales. Primero, porque no estamos consiguiendo todavía satisfacer las expectativas de la ciudadanía, expectativas actuales en la relación electrónica con el Gobierno de Canarias, ¿vale? La ciudadanía quiere relacionarse a través de dispositivos móviles y nuestros trámites todavía no están todos adaptados a ese tipo de dispositivos. Y la ciudadanía quiere también servicios inteligentes, que sean personalizados y también que sean proactivos. Y ahí todavía nos queda mucho trabajo también por delante. Y además también la sociedad está en continuo cambio. Yo creo que salió durante la conferencia y los cambios cada vez son más rápidos, ¿no? Debido a muchos factores. Uno de los factores es la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Entonces, un tema que nos preocupa en el Gobierno de Canarias es, hacer cumplir estas expectativas nos va a suponer un esfuerzo, nos va a llevar un tiempo y tenemos la preocupación de que cuando lo consigamos, igual la sociedad haya cambiado y la tecnología haya evolucionado y hayamos llegado tarde, ¿no? Entonces, un proyecto importante que hemos... Un proyecto importante en el que hemos incidido en esta etapa es en prepararnos para esta tormenta, ¿vale? Realmente. Y sobre todo a nivel organizativo, ¿vale? Hemos incluido en nuestra estrategia un proyecto reorganizativo para diseñar un nuevo modelo, ¿vale? Para gobernar la transformación digital, que nosotros lo hemos denominado el sistema de organización de los servicios digitales, que se centra no solo en la tecnología, sino también se centra en nuestras estructuras, en nuestros procesos que tenemos que cambiar y en las personas, fundamental, porque yo creo que sabemos todos que la transformación digital no es solo cuestión de tecnología. Pues bien, hemos trabajado en ese modelo que no voy a adelantar para dejar algo también para el debate futuro. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente esto es una mesa de debate. A mí me gustan las cosas activas, me refiero que generemos polémica, pero en el sentido positivo. Y que sobre todo resolvamos cosas a través de las preguntas que formulemos o que pueda formular el público. Entonces, en ese sentido, para orientar las primeras preguntas dinamizadoras, yo he puesto aquí un sencillo esquema que coincide muchísimo con lo que ya se ha comentado, porque es verdad, cualquier organización, me da igual que sea una panadería, cualquier tipo de fábrica, una farmacia, un gobierno entero, al final tienes una serie de piezas, ¿no?, que ya se han nombrado aquí, ¿no? Puedes tener un carácter innovador muy potente o poco potente. Aparte de ahí tienes esa parte de recursos humanos, personas, me gusta mucho más el término personas. Tienes toda la parte tecnológica, la de toda la vida, la que hemos ido trabajando, junto con lo que ahora viene, esa corriente. Y es verdad, si nos fijamos, empresas como Google aceleran todo ese bloque, pero, por ejemplo, en el caso de las administraciones públicas, eso es un tema incipiente que se va desarrollando punto a punto y demás. Y, por otro lado, también tenemos lo que se ha nombrado aquí muchísimo, que es el mundo de los datos. Hay empresas y organizaciones que lo manejan mucho, lo exprimen mucho,
y otras que están aprendiendo a hacerlo. Pero el mundo de los datos todos sabemos que es muy complejo, porque no es solo lo que tienes, sino lo que eres capaz de captar. Y una vez que lo captas, lo que eres capaz de procesar, y después las reflexiones que haces. Fruto de todo eso, claro, cuando tú regulas cada uno de estos bloques, en el fondo tienes una organización mejor o peor, o que da mejor o peor respuesta a la ciudadanía en función de los canales que tiene. ¿Por qué quiero utilizar este gráfico tan simple? Porque quiero que la pregunta del impacto de la transformación digital la dividamos en esos bloques. Así será mucho más sencillo, ¿no? El divide y vencerá. Si sumas cada uno de los bloques, soluciona el problema. No es que vayamos aquí a solucionar el problema de la transformación digital, pero sí a lo mejor poner el dedo en aquellas cosas que pueden ser de interés. Y la primera pregunta de ese estilo va en algo que yo por lo menos siempre me lo he preguntado, ¿no? Es decir, todos somos ciudadanos, todos tenemos los móviles en las manos, interactuamos con una espectacular empresa como Google que nos da unos servicios maravillosos, pero ¿por qué, por ejemplo, los gobiernos, las administraciones no pueden ser Google? Si vamos tanto a lo telemático, ¿no? Y empresas de ese calibre dan ese tipo de servicios, ¿qué está pasando dentro de las administraciones para que eso no ocurra? Y pongo debajo un ejemplo, y ahí aprovecho el tema de las famosas ciudades inteligentes, que sí es la materia que más nos gusta, porque también pasa un poco eso. A pesar de que todos tengamos esa telemática en las manos, al final sales de este auditorio, tienes que coger un coche, tienes tráfico, tardas en coger un avión, es decir, y eso no me lo va a arreglar tanta gente o tanta tecnología, ¿no? Eso tiene que venir arreglado por un conjunto de infraestructura. Entonces, la primera pregunta que lanzo sería justo eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aproximar los dos modelos mucho más? O a lo mejor la respuesta es que no se puede. Bueno, pues si quieres abro yo el fuego, ¿no? Yo hay una cosa que siempre digo, ¿no? Si a cualquier empresa, incluido Google, yo le doy las normas jurídicas y administrativas que tiene la administración para contratar bienes, o para contratar servicios o para contratar personas, Google cierra la puerta antes que acabe el mes. Estamos empezando. Y ese yo creo que es uno de los grandes hándicaps que nos encontramos con la administración. No podemos contratar personas. Ahora mismo dicen que faltan 1 millón de expertos TIC en Europa. Bueno, pues si las empresas se los rifan, ¿a dónde vamos nosotros? O sea, es totalmente imposible contratar a un ingeniero senior. Eso, vamos, está más difícil que volver a la luna, ¿no? Entonces, es un hándicap enorme que tiene la administración y efectivamente lo de menos es comprar equipos o comprar tecnología. Lo que necesitamos es personal y también necesitamos que el funcionario entienda que su labor es una labor al público y que por lo tanto estar en la zona de confort sí, pero que a esto no se cambia hasta que yo me jubile no es la mejor idea, ¿no? Por lo tanto, exigir también de los funcionarios pues esa mentalidad de decir, bueno, es que esto si no nos pasan por encima y no podemos cerrar el cabildo. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Pero no podemos cerrar el ayuntamiento, no podemos cerrar el gobierno de Canarias. Y la manera menos traumática es pues que yo estoy intentando que esto salga adelante, que es que incluso a nivel estatal se cambien las normas de contratación de personal TIC en la administración pública. Si seguimos pensando que contratar a un ingeniero tiene que seguir el mismo procedimiento que contratar a un abogado, con todos los respetos para los abogados, vamos mal. Vamos mal porque es que no hay ingenieros, no hay. Y los pocos que hay, pues se nos van fuera. Y no es que se vayan a otras administraciones, que hay empresas como Google que son un gran sumidero de talento. Y entonces pues lo tenemos muy complicado, ¿no? No sé si están de acuerdo con... Sí, no, totalmente, ¿no? Yo siempre digo que el Gobierno de Canarias quizás es la empresa, si tuviéramos una empresa más grande de Canarias, ¿no? Y tiene una estructura muy compleja y además es administración pública, ¿no? Entonces, como decía realmente Félix, la diferencia con otras empresas privadas es que la mayor parte de nuestros procesos están sustentados en normativas que tienen un flujo de cambio que no es ágil, cuesta cambiarlo. Por lo tanto, ya cambiar los procesos nos cuesta, ¿no? Luego también las estructuras.
¿vale? Cuando subimos una competencia nueva, pues creamos una estructura, ¿vale? Nos cuesta porque también la estructura se apoya en normativa, pero al final la tenemos creada. Pero creamos estructuras muy rígidas, ¿vale? Que son poco flexibles. Encorseta muy bien las funciones y los puestos, y como esto cambia tan rápido, cuando queremos adaptarnos, otra vez tenemos que modificar la estructura y entramos otra vez en el bucle de lo que nos cuesta, ¿no? Y también coincido con Félix, el personal. La incorporación del personal es compleja. Nuestros procesos selectivos son complejos y además son obsoletos, ¿vale? Luego lo comentaremos si vemos la parte de personas de recursos humanos. La forma en la que seleccionamos las personas no es la adecuada para las demandas que tenemos actualmente. Y de esa manera no podemos atraer a la administración el talento TIC que realmente necesitamos, ¿no? ¿Se pueden hacer cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí se pueden hacer cosas. Son complicadas. Yo siempre digo que si la tormenta es perfecta, pues para la administración es doblemente perfecta, ¿no? Ella es un monstruo, ¿no? Es verdad que las empresas sí nos apoyan, porque ahí sí tenemos dinero, hemos pasado fases difíciles, pero tenemos dinero para gastar, pero es importante que la administración sea capaz de gobernar el proceso. Eso es fundamental. Entonces hay que buscar la fórmula de generar estructuras un poquito más flexibles, que sean capaces de adaptarse mejor, ¿vale?, a los cambios de la tecnología y a las demandas de la sociedad también, ¿vale? Porque si no, tenemos que ser una organización que esté, no que aborde la transformación digital, la tenemos que abordar, pero también que esté en continua transformación, ¿vale? Entonces, son algunas medidas que sí se pueden aplicar. Y luego también flexibilizar, modificar los procesos de incorporación de personal. Eso es vital, sobre todo en esta área que va a ser tan estratégica como son las TIC para las administraciones públicas. Estupendo. Bueno, vamos con una segunda pregunta. Mira, Félix, por poner un ejemplo, en estos 4 años nosotros hemos hecho 5 procesos para adquirir personal, ¿no? Pero yo creo que hemos adquirido, estoy viendo por aquí a una persona que entró, 5 personas. O sea, a casi 9 meses, 10 meses por procedimiento para que entrara una persona. La verdad es que, vamos, es muy desilusionante, ¿no? No se cubren las plazas. Y luego también otro factor importante es que tenemos que incorporar la dirección profesional en la administración. Eso es un tema importantísimo, ¿no? Ahora mismo es verdad que tenemos una dirección, pues bueno, que es verdad, hay un componente político muy grande, ¿no? Pero para esta materia tiene que ser algo profesional. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, traer a Isaac al gobierno de Canarias, los instrumentos que tenemos son prácticamente nulos, son prácticamente imposibles, ¿no? Y así es como se dotan las empresas de SEO, ¿no? De gente con talento, que tiene una experiencia y que son capaces de captarlo, ¿no? Nuestros procesos impiden realmente eso. Estupendo. Muy bien, vamos con la segunda de las preguntas, o por lo menos que puede generar inquietud. Y es justo eso, ¿no? Por un lado tenemos a Google Cloud, los sistemas de cloud, y por otro lado tenemos el caso de las administraciones, ¿no? Entonces la pregunta va en el sentido de ¿qué barrera es la que se está encontrando a día de hoy para que el cloud cale en las administraciones? Es decir, para que las administraciones realmente suban al cloud, ¿cuál puede ser el porcentaje que están subiendo, bajando? Por eso los dos mundos, escuchar los dos agentes puede ser muy interesante. Perfecto. Bueno, pues por hacer algunas reflexiones que sean útiles para todos, ¿no? Y como también sacas un poco la derivada de las empresas, el cloud es una nueva forma de hacer informática, con muchas ventajas. Igual que nadie tiene una central de electricidad en su casa para que te dé luz, pues la informática te va a venir a través del cloud, con muchas ventajas desde un punto de vista de eficiencia, de seguridad, de disponibilidad, etcétera, ¿no? El problema que tenemos es que todos tenemos base instalada, todos tenemos aplicaciones, todos tenemos sistemas que no están hechos en cloud, ¿no? Y ya sabéis aquello que se dice de que Dios creó el mundo en 7 días porque no tenía base instalada, ¿no? Cuando tienes una serie de aplicaciones que hay que migrar y demás, las cosas no son tan rápidas y tan lentas. Entonces, yo creo que hoy la situación es, todo el mundo ve el cloud, tiene muchas ventajas, esto de poder entrar en la máquina, darle a un botón y tener 100 máquinas disponibles para ti, pagar por uso, apagarlas por las noches, en fin, no preocuparte de los hierros. Siempre hay una falta de talento,
pues el talento no tiene que preocuparse del hierro, tiene que preocuparse de las aplicaciones pegadas a la necesidad de la administración, del banco, de la compañía de seguros, ¿no? Entonces, esa posibilidad que tiene el cloud de abstraer ciertas complejidades y elevar un poco el foco en algo que es más relevante para los negocios y para las administraciones es potente. Problema, el legacy, ¿no? Y las aplicaciones. Entonces, hoy cloud que está ya como muy consolidado, todavía hay un porcentaje de aplicaciones en el cloud bajo. Las nativas digitales son 100% cloud. Cualquiera de las empresas que nacen en nuestra tierra y inventan un juego o inventan una aplicación online siempre lo hacen cloud. Las empresas, digamos, convencionales en general apenas tienen un 5% de sus sistemas en el cloud. Esto está todo por hacer, ¿no? Entonces vienen unos años muy interesantes. Para los que estéis queriendo desarrollar carrera, formarse en cloud yo creo que va a tener mucho recorrido, ¿no? Porque son ingenieros que están muy demandados, ¿no? No se hacen las cosas de la misma forma en el cloud que se hacen en los sistemas convencionales y por lo tanto eso es importante, ¿no? Las administraciones quizás todavía más atrás, ¿no? Las razones, pues yo creo que las han expuesto muy bien tanto Manuel como Félix. La normativa, la forma de comprar, esto de modelo de pago por alquiler, no son cosas sencillas. Predecir el gasto no es sencillo en el mundo cloud, en determinado tipo de soluciones, porque como es un pago por uso, pues si usas mucho pagas más, si usas menos pagas menos. Entonces, hay unas cuantas cosas que son un poquito más complejas. Afortunadamente, yo creo que sí hemos pasado ya aquella fase que había de si el cloud es seguro, ¿no? El cloud es mucho más seguro que cualquiera de los sistemas que tengáis, ¿vale? Y esto no es de que Google sea más listo que vosotros, es simplemente que invierte más dinero, ¿vale? Entonces, si un hacker, y esto es un mensaje importante, si un hacker quiere haceros daño y pone el foco en vosotros, os entrarán en los sistemas y os harán barbaridades, ¿no? Y la ciberseguridad está haciéndose muy sofisticada, muy compleja. No es solo de la que la tecnología avanza, los malos también avanzan, ¿no? Y hacen cosas hoy realmente espectaculares desde un punto de vista de ataques a los sistemas. Entonces, afortunadamente el cloud tiene unos mecanismos de seguridad quizás que son superiores a los que se pueden permitir las empresas en remoto. Entonces, hoy la seguridad es una razón más por la cual dar el salto hacia el cloud, ¿no? Yo creo que aquí, imagino, habrá representantes de empresas pequeñas, medianas, grandes y administraciones. Yo creo que no hay razones para que en todos tratéis de tener vuestro roadmap al cloud, vuestro mapa de acercamiento al cloud, sea el de Google o el de la competencia de Google, pero tenéis que tener un mecanismo que os permita ir hacia allí. Vais a ganar en agilidad, en velocidad, las cosas podrán ser mucho más rápidas, las aplicaciones serán más seguras y bueno, y eso es un poco todas las ventajas que trae, ¿no? Esta es un poco mi opinión. ¿Algún comentario? Bueno, yo decir que en el caso de que habla Isaac, habla de nube, por decirlo de alguna manera, pública, si queremos, ¿no? Sí. Así. Pero que Cabildo Tenerife ya en el año 2016 empezamos con el sistema de nube, de cloud, y la tenemos totalmente. Nosotros, todos nuestros aplicaciones están en cloud, todo. Lo tenemos ya, trabajamos con esa tecnología que dije antes, que no sé, bueno, me imagino que algunos de los que están aquí sí las conocen, que es Kubernetes, Ceph, está todo dockerizado y Kubernetes puede además trabajar con nodos públicos, es decir, que podemos recurrir, que es la solución definitiva, la nube híbrida, donde en momentos de pico, como ha pasado por ejemplo en el gobierno de Canarias, cuando ha habido pues esas caídas, porque en un momento determinado llegan 20.000 personas que quieren apuntarse a unas oposiciones secundarias, ¿no? Que fue uno de los casos. O cuando queremos desarrollar cosas nuevas que realmente no sabemos el alcance que puede tener, podemos llegar a esa nube híbrida y decir, mira, necesito 100 máquinas ahora mismo para probar esto, pero una vez que esté consolidado, mantenerlo en esa nube, como digo, fundamentalmente privada, independientemente de que el servicio sea contratado luego a una empresa externa, porque realmente efectivamente nos da igual quién mantenga las máquinas, ¿no? Pero bueno, he perdido el hilo de lo que iba a decir. Ya si eso lo recupero. Sí, bueno, no pasa, al final yo diría que me ha gustado mucho lo que has comentado, Isaac, que yo creo que es una enorme ventaja hablar de ese porcentaje tan pequeño, porque lo que podemos poner en mayor y en negrita es oportunidad de trabajo clara. ¿Sabes? Sí. Que vamos a ese final, a esa foto final seguro, ¿sabes? Sí, es verdad que hemos tenido... ¿Es verdad, Félix? No, sí. Sí que hemos tenido una dificultad que ya está solventada, creo, que era que nosotros recibimos mucha financiación europea, financiación para inversión, ¿vale? Que es lo que eso es capítulo 6, ¿no? Comprar hardware, comprar máquinas, y muchas veces Europa no estaba entendiendo que la nube
era como un servicio, no estabas comprando nada, con lo cual no podíamos aprovechar esa inversión realmente para pagar servicios en la nube, y eso nos suponía un problema, ¿no? Pero creo que ya Europa está viendo que realmente que no, lo va a considerar como una inversión, y realmente podemos, con esos fondos europeos que son tan importantes para nosotros, invertir también realmente en pagar servicios en la nube. Sí, yo quería hacer dos apuntes. Uno, efectivamente, lo que dijo Isaac de la seguridad es fundamental. Si todo está en la nube, bueno, pues creo que por aquí también hay gente con la que hemos hablado de eso. Hace 60 años pues se iba por las carreteras y apenas había control del tráfico, ¿no? Si ahora todos los negocios, todas las transacciones, está todo en las redes, evidentemente ahí están los malos y por lo tanto es necesario mejorar los sistemas de seguridad, y en ese sentido Cabildo de Tenerife mantiene para esta legislatura el tema del SOC para mejorar la seguridad en la isla, y todo lo que tenga que ver con la divulgación y la concienciación en ciberseguridad, porque sabemos que eso es el eslabón puede romper, la cadena se puede romper en cualquier eslabón y por ahí pueden entrar los hackers. Fundamental para la administración, la seguridad, y para las empresas. Y luego la última era una pregunta, no sé, que ¿crees que Google ha acertado negándole a Huawei el sistema operativo Android? Porque eso, a nivel de administración, crea un montón de dudas al resto del mundo, ¿no? Dice, bueno, y yo voy a poner los datos, y si mañana el señor Trump dice que con España no, por ejemplo, ¿qué hacemos? Bueno, eso es un tema que no son decisiones de Google, ¿no? Son decisiones de la administración americana en este momento para cualquier compañía americana y cualquier compañía que opere en América, ¿no? Entonces son muchas las empresas que se ven afectadas, entonces yo no voy a entrar en hacer valoraciones de tipo político, pero es en realidad lo que está sucediendo, o sea que no es un tema de una decisión unilateral de Google, de hecho está Microsoft, Intel y muchas otras compañías, ¿no? El tema es francamente interesante. Pero yo creo que no. Sí, que cuando menos crea algún tipo de incertidumbre a muchas. Ahí sí que voy a hacer un apunte, porque a lo mejor desde ese lado de la universidad el tema me parece apasionante, y además creo que lo entiendo muy bien, en el sentido de que América aprovechó unos años excelentes donde la factoría estaba en Asia. Asia aprendió demasiado, Asia se aceleró, y al aprender tanto se está produciendo este efecto fenomenal internacional, que es ese equilibrio-desequilibrio. Entonces, desde el punto de vista mundial, es algo espectacular. Y hoy salía en la noticia como Huawei firma con el gobierno ruso. O sea, en el fondo es un tema político. O sea, está claro, no es tecnología, es un tema político, ¿no? O sea, que es apasionante. A mí me parece apasionante, ¿no? Cómo pivota el mundo en función de el conocimiento para un lado y para el otro. Pero bueno, para no perder más tiempo, seguimos. Tercer apartado. Aquí he adjuntado una noticia de algo que también nos comentaba Isaac, que era el tema de la inteligencia artificial, el gobierno británico, las cifras astronómicas que se están invirtiendo. Hablando de inteligencia artificial, me acordé, justo cuando estabas hablando, me encantó lo del Go. Yo no conocía el juego el Go y las posibilidades, ¿no? Pero sí recuerdo una anécdota que me contaron hace unos 25 años. No sé si la dijo Isaac Asimov en un coloquio o pertenece a un libro donde decía que el proyecto era cargar una máquina con toda la información planetaria, pero todo ese objetivo era solo para hacerle una pregunta, y era ¿quién es Dios? Y dice que la máquina respondió, ahora Dios soy yo. Es decir, entonces me encantó justo, ¿no?, por el aprendizaje, y me recordó justo esa anécdota. Bueno, entonces, desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí, blockchain, inteligencia artificial, fenomenal desde el punto de vista de empresas como Google, pero a mí me preocupa a nivel particular algo, y es las administraciones que no tienen esa velocidad de desarrollo, por un poco todo lo que se ha comentado aquí, por demás es real. ¿Qué hay que hacer? ¿Apuntarse a ese vehículo acelerado o ir cerrando etapas? Porque es verdad, o sea, hay cuestiones, hay procedimientos administrativos, hay cuestiones por telematizar, hay sedes que consolidar, es decir, hay muchísimo trabajo. Y sí, yo veo que se está produciendo, ¿no?, como esa... Y telemáticamente o informáticamente, sí es verdad que los que trabajamos en el sector tenemos a lo mejor un defecto, y es que nos gusta lo novedoso. Podemos dejar lo cotidiano porque nos apetece lo novedoso, ¿no? Pero los sistemas se consolidan cuando te quedas, ¿no?,
con una base muy sólida. Entonces me gustaría escuchar opiniones con respecto a ese enjambre de posibilidades y cómo poder gestionarlas, incluso no tanto Google, que las maneja perfectamente. Bueno, es verdad que yo creo que es importante para la administración que aborde el proceso de manera planificada, ¿vale? Hace falta una estrategia siempre, ¿vale? Y tienes que marcarte unos objetivos, ¿no? Y las tecnologías están ahí y tienes que aplicarlas, pero tienes que aplicarlas, en nuestro caso, con sentido. Nuestra función es dar servicio público y tenemos que ver y tener claro cuáles de estas tecnologías y en qué medida nos hacen mejorar los servicios públicos. Ahí tenemos que tener claro realmente el objetivo. El objetivo no es aplicar la tecnología porque sí, sino es aplicarla porque queremos mejorar un servicio público. Y es interesante lo que tú planteas, porque es verdad que nos quedan temas por consolidar. Pero mi opinión es que no podemos esperar a consolidar para avanzar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no espera. La sociedad cambia y no espera. Y ese tipo de servicios que incorporan la inteligencia artificial ya los está experimentando. Y los está experimentando cuando se relaciona con las empresas. Y lo demanda también a la administración. Y quiere que la administración, a la que le paga sus impuestos, les dé servicios pues, igual de inteligentes, igual de personalizados, proactivos. Entonces yo creo que sin dejar cosas a mitad, ¿vale? Pero sí tenemos que estar pensando ya en ver cómo esas tecnologías nos pueden dar mayor valor a nuestros servicios y primero aprenderlas, ¿no? Empezar a gobernarlas y ver cómo podemos aplicarlas. ¿Algún otro punto? ¿Ha quedado claro? No, yo creo que efectivamente la administración puede aplicar muchas de esas tecnologías, pero a la velocidad de crucero de la administración, no a la velocidad de la empresa privada. Si bien tenemos a lo mejor la ventaja de que a nivel de presupuesto pues podemos disponer de los recursos necesarios, luego nos encontramos con la primera pregunta, ¿no? Que esta tecnología, ¿quién la va a controlar? Porque la posibilidad, como digo, de contratar a gente experta es muy remota, por no decir imposible. Sí. Y de mantener incluso a los que se forman dentro de la administración. O sea, que puede formar durante un montón de tiempo a una persona y luego, pues, bueno, un poco lo que pasa con los pilotos en el ejército, ¿no? Que los formaban en el ejército y luego se iban a trabajar a las líneas comerciales porque les pagaban más. Pues exactamente lo mismo. Bien, continuamos con el debate. Ahora entramos en algo, a lo mejor también un poco más polémico, y por eso he puesto esta transparencia, ¿no? El planeta está lleno de cuestiones inteligentes, ya solo hablamos de hoteles inteligentes, y destinos inteligentes, y playas inteligentes, y bosques inteligentes. Entonces, la reflexión que yo quería traer aquí a la mesa es, nos estamos pasando, o sea, esto es así, antes no éramos inteligentes, ¿no? Por no utilizar otro adjetivo, y ahora ¿qué pasa? Que todo es inteligente. Bueno, a ver, a mí las playas, me gustan las playas, no sé exactamente lo de playa inteligente, ¿no? Yo creo que al menos cuando pensamos en Google, ¿no? Y Google piensa en daros un servicio, cuanto más sabes de la persona, mejor servicio puedes dar, ¿no? Entonces, si tú estás utilizando Google Maps y preguntas por farmacia, yo te voy a ofrecer las farmacias que están alrededor tuyo, ¿vale? Si has decidido compartir la localización que tienes. Si yo no sé la localización que tú tienes, pues cuando me preguntes por farmacia, pues te podré dar las farmacias de la isla o del mundo, no sabré bien cómo. Entonces, ese debate entre cuanta más información tenemos, mejores servicios podemos dar, pero a la vez está cediendo determinado tipo de datos, es un debate interesante. Entonces, yo sí creo que en general algunas de estas experiencias que se pintan, no sé qué sabe el hotel de mí, qué sabe la compañía de alquiler de coche cuando he cogido un coche ayer, cualquiera de las experiencias que tengamos, si tienen algo más de información de nosotros, seguro que pueden hacer mejores servicios, ¿no? Cuando estás viendo la tele, pues no sé, a mí que me recomienden muchos champús, pues es un dinero de publicidad un poco perdido, ¿no? Y a lo mejor, sin embargo, me tienen que tratar de vender, pues no sé, cualquier otro tipo de solución. Entonces, sí pienso que la inteligencia nos debería llevar a todos a lo que nos interesa, y es que, vale, tú vas a ser más inteligente como servicio, porque tienes más datos, más información, y yo lo que espero es que el servicio que me des efectivamente
sea más relevante para mí, ¿no? Y si coleccionas datos pero no consigues mejorarme el servicio, pues lo que ocurrirá es que no estoy interesado en ceder mis datos, ¿no? Pero si estamos todos dispuestos a ceder algo de información, sí, lo que nos viene, primero, si hay garantía de privacidad de los datos, por supuesto, y segundo, si a cambio de eso yo estoy recibiendo un servicio que para mí es más relevante y más bonito, ¿no? Entonces quizás esa sea un poco lo que me sugiere la reflexión que tú apuntas. Escuchándote, me estaba acordando de uno de los proyectos, justamente el de Google, el que está construyendo esa excelente ciudad en Toronto, en Canadá, una ciudad que parte desde cero, para que veamos cómo somos los seres humanos. Y es que has dado en la clave, dice, para darte mejor servicio necesito tus datos. Claro, la base de ese núcleo realmente es como si fuera un gran barrio residencial, totalmente telematizado, totalmente conectado. La parte que se requiere es la información de la gente. Y ahora es cuando surge la reticencia, ahora es cuando la gente tiene miedo, ahora es cuando la gente dice en el 2022 igual no me voy. Entonces, hay que buscar un equilibrio, ¿no? ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres mejor servicio? Dame los datos. Yo es que no soy tan temeroso de dar los datos, se nota, ¿verdad? No, si obtengo buenos servicios ya no me preocupa, ¿no? Sí, el otro día me retaban con uno, no sé si conocéis un servicio que se llama 23andMe. Es un servicio que lo que hace es que te envían un kit a casa y en un tubo de ensayo pones un poquito de saliva, lo envías y por 100 y pico euros te decodifican gran parte de tu ADN y te identifican, por ejemplo, y lo he hecho en mi caso, ¿no? Y me identifican orígenes africanos y ves un poco como tu rama tal, porque van mirando un poco las cadenas de ADN y te pueden dar en un momento determinado cierta propensión a determinado tipo de enfermedades, si tienes tal, en fin, lo que se lee de una forma barata, pero se hace por 100 euros, que es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y la persona que estaba haciendo la explicación nos decía, dice, cuando hacéis ese servicio, estáis cediendo vuestros datos a la compañía. Vale. Son datos biológicos en este caso, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando te hacen la pregunta, yo decía, sí lo cedo, ¿no? Y ella decía, ojo, es Open Data, está cierto, pero la ventaja que va a tener eso y el por qué esta iniciativa se arrancó, la 23andMe, es porque había gente con ciertas inquietudes alrededor del tratamiento del Alzheimer. Y para tratar el Alzheimer, una de las cosas que necesitas es datos. Bueno, el Alzheimer y cualquier otra enfermedad, yo creo. Cuanto mayor volumen de datos tienes, mejor puedes poner en contacto a los científicos y puedes empezar a encontrar determinado tipo de proyecciones. Entonces, en este caso, yo estoy cediendo mis datos y quién sabe, a lo mejor resulta que dentro de unos años acabo teniendo determinado tipo de enfermedades similares y esa red en la cual yo he decidido compartir mis datos, pues me da un resultado o alguien me propone, porque tiene los datos, de decir, oye, pues como sé que tienes este tipo de ADN o no sé qué, pues que sepas que tenemos el medicamento perfecto para lo que tú tienes o qué tal, o al contrario, o que justo qué cosa más curiosa tienes y más. Entonces yo creo que pero siempre tiene que existir ese lado del beneficio, ¿no? Y siempre con los aspectos de privacidad. El día que se pierdan las reglas de privacidad estamos muertos, ¿no? Ese sería el caso de Google o el de cualquiera, ¿no? Estupendo. Bueno, siguiendo un poco también el hilo conductor, no nos perdemos. Transformación de las organizaciones, transformación digital. Aquí ya se ha nombrado el tema de las personas. Y de repente vas y te encuentras una noticia como esta. Es decir, no sé si bueno, perdón. Es decir, no se requiere carrera universitaria para entrar en empresas punteras en el mundo. Entonces, claro, nuevamente el paradigma de la formación, ¿ahora qué está pasando? Y por eso yo planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Realmente cuáles son los perfiles de futuro? Y a mí este gráfico me gusta mucho, ¿no? Porque es una persona desempleada que se mete en LinkedIn y lo transforma en algo que parece muy etéreo, ¿no? Conozco un poco de todo, ¿no? Pero en el fondo de nada. Y esta polémica también ha surgido en la red de universidades a través de sus fundaciones. Es verdad que tuvimos un debate la semana pasada muy interesante, porque lo que se está un poco poniendo en tela de juicio, y ahora qué hacemos con los sistemas formativos completos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que enseñarle a la gente? Ser unos buenos practicantes de tener grande experiencia, tener una base sólida, y por eso ahí lo pregunto, ¿no? ¿Realmente cuáles van a ser los perfiles de futuro ante tanta tormenta tecnológica? Es difícil, ¿eh? Soy consciente de lo complicado, del marrón que es esta pregunta. Como mencionas lo de Google, y por ser muy claros, nosotros es verdad, y Google ha ido en ese sentido evolucionando, que hace unos años, cuando contratabas, buscabas a perfiles de las mejores universidades del mundo, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que cuando ya una persona sale de la universidad y ya ha trabajado 5 años o 10 años, lo que ha pasado en esos 5 años o 10 años es mucho más relevante que la universidad que tuvo delante. Entonces,
por matizar, no es que prefiramos no eso, lo que pasa es que si eres junior, si acabas de salir de alguna forma de los estudios, no tenemos muchos otros parámetros para pensar qué tipo de candidato eres, y entonces el título universitario que tengas vale la pena o es muy relevante, pero cuando efectivamente ya buscamos gente con un poquito de experiencia, nos importa mucho qué has hecho con esa universidad, ¿vale? Te has formado en la universidad, te has preparado, y luego ¿para qué te ha servido? ¿Qué tipo de avances has conseguido? ¿En qué has tenido inquietudes y demás? Entonces, eso como comentario. Mi opinión personal es, la universidad tiene mucho valor y sigue siendo necesaria. El que esté pensando que no debe ir a la universidad, yo creo que se equivoca. Esto ya es una opinión mía personal, ¿no? Tenemos que formarnos y formarnos de forma amplia. ¿Es la universidad la universidad tradicional, la única fuente de formación? No. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es complementar esos estudios, y a mí me dice mucho, y a mí cuando viene un profesional y me dice yo es que he estado 5 años haciendo esto y esto otro, para mí me da mucha fuerza. Ahora, hay los famosos MOOCs, ¿no? Es decir, me saco un título de la Universidad de La Laguna y además me he hecho 2 semanas de un título de Machine Learning por la Universidad de Stanford, desde casa además, por cierto, y gratis. O me he entusiasmado aprendiendo no sé qué de algoritmos de matemáticas de no sé qué, o de otro tipo de cosas. Esas son cosas que yo creo que suman, ¿no? Y luego hay que tratar de explicar por qué uno es el candidato adecuado para las compañías. Y nosotros, por ejemplo, en Google, una de las cosas que nos gusta es tratar de entender las pasiones que tienen las personas, ¿no? Porque yo creo que hay que ser un poquito friki. Al menos nosotros buscamos perfiles de gente que venga a cuestionar el status quo, que piense diferente, que cuando venga a Google no venga para que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, sino para que él nos diga, pues yo tengo esta idea que deberíamos poner en marcha. Entonces nos gusta gente que venga con un poquito apasionado. Entonces en lo personal, pues puede ser un apasionado de los drones, puede ser un apasionado de una ONG porque trabaja a tope con una ONG, o de otro tipo de cosas, pero buscamos ese tipo de perfil, ¿no? Y luego buscamos cuando contratamos un vendedor o cuando contratamos un abogado o un ingeniero, buscamos gente que sepa de esa función, pero ese no es el atributo más importante. El atributo más importante es lo que llamamos General Cognitive Ability, que es la capacidad de solucionar problemas, la capacidad de reaprender, la capacidad de estructurar determinado tipo de situación y de avanzar. ¿Por qué ese es más importante que el otro? Porque hoy a lo mejor al tío ese le toca hacer A, pero como el mundo está cambiando tanto, pasado mañana le va a tocar hacer B, y por lo tanto queremos gente que nos pueda acompañar en el futuro, porque si no, contratas a un tío que solo sabe hacer A y Google tiene que pasar a hacer B y acabas teniendo un problema, ¿no? Entonces esa capacidad, flexibilidad para seguir aprendiendo, lo valoramos también mucho, ¿no? Yo es que aquí tengo que romper una lanza a favor de la universidad y no puedo estar más de acuerdo contigo, pero no lo digo por quedar bien, sino que además lo tengo interiorizado. Yo creo que la universidad también aporta valores, es decir, el tema, hasta el circular por un campus universitario, el trabajar coordinadamente, el contacto con los compañeros, el sumarte a una iniciativa que puede estar en otro país, y eso está totalmente coordinado. A mí la enseñanza fría online, sentado delante del PC, yo no termino de verlo, y puede sonar un poco antimoderno, pero es que creo que ese espíritu, esos valores, sí deben nacer en la universidad. Y particularmente me encanta la gente todoterreno, bien formada, conocimientos hipersólidos, y a partir de ahí es cuando se mueven, ¿no? Son unos excelentes candidatos o candidatas para todo este tipo de cosas. Yo creo que sí, que efectivamente la universidad no es que se le ponga a un lado ahora, ni mucho menos, ¿no? Empezaba Isaac su presentación con un Intel, un 8086, y él decía que hacía 30 años que acabó la carrera y yo unos pocos más. Pero en esa época estábamos terminando la carrera y estábamos pensando, pues, a ver si trabajo en Telefónica. Yo pensaba en televisión, que de hecho era mi destino, ¿no? Tú eres muy de la tele, yo te veo. Sí, sí. Y bueno, ahí cada uno iba pensando en qué iba a trabajar. Yo creo que hoy en día, todavía no, pero en unos años igual, vas a terminar la universidad y vas a tener que inventar tu trabajo. Y cuando hablamos de eso de futuro, ¿no? Dice, bueno, yo creo que preguntarle a un niño ahora qué vas a hacer de mayor, pues igual es crearle un trauma, ¿no? Porque ¿qué va a ser? ¿Bombero? Pues igual resulta que ya no existen los bomberos en 25 años. El mundo va cambiando muy rápido. Me parece muy bien la formación reglada, como dices tú, además por los valores. Yo siempre lo he dicho, ¿no? La universidad no es lo que aprendes, porque efectivamente a los 5 años, y si estudias una carrera técnica, todo lo que aprendiste no sirve absolutamente para nada, pero los valores morales, los valores éticos y sociales, y de juego limpio, todas estas cosas que la universidad aporta son fundamentales. Y luego, la esperanza de vida está creciendo, pero también están modificándose continuamente los modos de aprender. Están los MOOC, y hay un montón de posibilidades de formarse y
y estar en continua, y no porque tenga 60 o 65 o 70 años, dice, no, yo ya no, al contrario, hay que seguir porque es fundamental, ¿no? Las empresas ahora mismo no buscan la persona que más sabe, sino la que más rápido aprende. Ya está, si tú tienes tu base, lo importante es tu capacidad para aprender. Y eso creo que es lo fundamental. Sí, yo coincido también que realmente la formación es importante, ¿no? Y la formación reglada que nos da la universidad también. Otra cosa es que puede haber debate si tenemos que revisar un poco la conexión entre los programas educativos y la necesidad que tiene el mercado, ¿no? y tienen las empresas y las administraciones, ¿no? Eso daría para un debate, ¿no? Pero sí es verdad que hay cuestiones que a la hora de... Y ahí es un problema de las administraciones, con lo que antes comentaba de los complejos que son los procesos de selección, ¿vale? El proceso de selección nuestro tiene que ser muy objetivo, porque hay que garantizar el mérito, competencia, igualdad, y así debe ser. Pero nosotros sí hemos diagnosticado que hay un par de características importantes en las personas que tenemos que incorporar para este proceso, ¿no? El primero es que la materia es tan multidisciplinar que el trabajo en equipo es fundamental. Aquella persona que no tenga que trabajar en equipo, que no sepa trabajar en equipo, va a estar limitada en la sociedad y en las empresas y en las organizaciones de hoy en día, ¿no? ¿Cómo se enseña eso en la universidad? Pues bueno, igual la presencial es más complicada, son valores, cuestiones de valores, ¿no? El tema de la creatividad para ver cómo aplicamos esas tecnologías a los servicios públicos es fundamental. ¿Cuáles son las disciplinas que nos aportan ese tema, esa competencia de la creatividad? ¿No? Y luego también lo que ya se ha comentado, la capacidad de aprender, ¿vale? Cambiamos tan rápido que tenemos que incorporar gente que tenga la actitud y la aptitud de ser capaz de estar continuamente aprendiendo, ¿no? Si yo revisualizo nuestros procesos selectivos, la verdad que no sé cómo estamos midiendo nosotros estas cuestiones, ¿no? Trabajo en equipo, capacidad de aprender, tenemos que cambiar nuestros procesos de selección. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando al final. Aquí simplemente, bueno, ya se ha comentado algo, pero como el dato está puesto en valor y se le da tanta importancia y tiene tanto potencial, la pregunta sería un poco, ¿qué estrategia, no? Hay tanto dato y en el fondo, ¿qué estrategia se puede estar montando en las organizaciones para poner orden dentro de esos datos que después sean aprovechables, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la estrategia tiene que ver con ese proyecto reorganizativo que estamos acometiendo, ¿no? Porque no tenemos ningún área específica, ni en los departamentos, ni en la propia Dirección General de Telecomunicaciones, que se ocupe del tema de los datos, ¿vale? Y lo primero es tener eso en la organización y tenerlos bien dimensionados, ¿no? Hay proyectos puntuales que se acometen, eso es verdad. Lo que aún no tenemos concretadas, ¿cuál es la fórmula? ¿Vale? Si tenemos que apoyarlo en el ISTAC, ¿vale? Que es nuestro instituto estadístico, o tenemos que montar otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que dotar a la organización de estructura para realmente acometer todo lo que es el manejo de los datos, porque datos tenemos muchísimos, ¿no? Y además la administración no cuenta con ese hándicap del recelo que pueden tener las personas para acceder a los datos. Al menos en nuestra cultura, a la administración las personas le ceden los datos sin ningún problema, ¿no? Igual en Estados Unidos es otra cultura distinta y siempre hay ese recelo contra el gobierno, ¿no? Pero en nuestro caso no, por lo tanto tenemos muchísimos datos de las personas que no estamos aprovechando ni para reorientar nuestras políticas ni para darles servicios públicos pues de mayor calidad. Perfecto. Bueno, nosotros estuvimos muchos años colaborando con la universidad, con la Facultad de Informática, a través de una plataforma que llamamos Open Data Tenerife. Canaria Open Data, que era el proyecto con la universidad. Paralelamente desarrollamos en Cabildo Tenerife Open Data, y ahora mismo yo creo que eso es ya una tecnología que está totalmente consolidada. Y lo que ya está terminado, está ahora en informe jurídico para sacar a licitación la nueva plataforma de Open Data. Es un dinero que viene a través de Europa, estamos hablando de 1 millón de euros aproximadamente, para una plataforma que incorporará todas las bases de datos en abierto que ahora mismo maneja el Cabildo, más las que obtengamos de lo que estamos desarrollando a través de Smart Island, como puede ser la sensorización de la corona forestal, por allí veo a Orlando, que es el responsable de ese proyecto, o temas que
que estamos haciendo con meteorología, turismo, todas las verticales. Queremos que en ese desarrollo que estamos licitando también se automatice todo el tema de minería para automatizar, para refrescar esos datos lo antes posible. Y también hay iniciativas para la reutilización, porque es fundamental. Es decir, no tiene sentido que Europa y Cabildo de Tenerife pongan un dinero para desarrollar una gran plataforma de datos abiertos y que se quede ahí durmiendo, ¿no? Por lo tanto, se va a estimular y se va a premiar aplicaciones o utilizaciones de esos datos, tanto por empresa como por ciudadano. Y bueno, todo ese... además, tiene todo un tema de desarrollo una vez implantado, de manera que hay una serie de bases complejas, bases sencillas, bases de datos sencillas, complejas o medias, en número determinado que hay año a año hay que ir añadiendo a esa gran plataforma. Y bueno, yo creo que al final puede ser el gran lago de datos de Tenerife, donde las empresas pueden generar economía para esta isla, ¿no? Estupendo. Bueno, como vamos justos de tiempo y por deferencia al público, que es muy numeroso y agradecemos además, creo que podríamos establecer un turno ahora de alguna pregunta que quieran hacer, aprovechando, ¿no? Sí. Dice, claro. La cuestión del clima, saludo a la audiencia en primer lugar, y la otra pregunta en concreto es si esta red neuronal de algoritmos que nos está proporcionando esta situación va a mejorar el control de la corrupción o simplemente va a posibilitar una mejor distribución. ¿Verdad? Corrupción. La corrupción. Bueno, yo creo que sí, que en general ligado un poco al último tema de data, ¿no? Hay un tema de data ligado a cultura. Y ligado a cultura significa cuando una compañía es data driven, las decisiones se toman en base a datos, ¿no? Yo creo que cuanto más datos haya, cuanta más transparencia haya dentro de las organizaciones, cuanto más open data y demás, pues podremos identificar problemas en determinado tipo de procesos y problemas en determinado tipo de personas que en un momento determinado se comporten mal, ¿no? O sea que yo creo que estoy seguro, sin llegar ni siquiera a redes neuronales, yo creo que los propios conceptos de transparencia y de apertura de información y de datos hará que podamos trabajar en entornos más sanos, ¿no? Sí, yo creo que también es que realmente es una demanda de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en el tema el caso de las administraciones, ¿no? La ciudadanía ya no solo espera a la administración que le preste servicio, ¿vale? Realmente, como antes he comentado, se ha empoderado, ¿vale? Quiere participar, ¿vale? Quiere que la administración le rinda cuentas. Y para poder hacer eso de forma efectiva tenemos que darle los datos de forma transparente, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que esa apertura de datos, esa transparencia va a contribuir mucho realmente a que toda la gestión de la administración, pues que esté en manos de la ciudadanía, tenga como consecuencia que casos de corrupción realmente se puedan detectar o se puedan disminuir. Bueno, diferenciar entre la plataforma de datos abiertos que yo hablaba antes, que realmente son datos anónimos, donde se pueden cruzar datos con las propias herramientas que aporta la plataforma, y lo que acaba de decir el director general aquí, que es transparencia. Efectivamente, la transparencia son esos datos, pero en un lenguaje más accesible y realmente lo que a los ciudadanos les interesan para que puedan evaluar y digamos, pues dar una calificación a lo que se está haciendo. Yo entiendo que cuando habla de corrupción solamente en la administración pública, no en otros gremios ni empresas, no lo sé. Yo sí quiero hacer un apunte, y es, lo sé mucho por el tema de la seguridad, ¿no? Yo estuve impartiendo seguridad para empresas hace muchos años, estuve como 6-7 años en Madrid. Y resulta que 20 años después se pone la ciberseguridad de moda. La seguridad informática siempre ha estado presente, y por mucho que avancemos, romper la seguridad será cuestión de tiempo. Cuando lleguen los ordenadores cuánticos, ¿no? Y se sofistiquen todos los algoritmos y todo lo que quieran, tenemos que darnos cuenta que es
Por eso decía, algún problema que tenga el ser humano por su condición humana, a lo mejor lo puedes ralentizar, lo puedes minimizar, pero el tiempo te pone de nuevo en tu sitio. Y con esto no lo estoy diciendo en el lado negativo, simplemente me estoy acogiendo a lo que la historia de la humanidad, incluso tecnológicamente, nos dice. Hola, buenos días. Soy Sergio Herrera, soy piloto de transporte de líneas aéreas. Yo quería felicitar primero a la mesa y dos puntualizaciones. La asociación, me parece que el señor del director general de telecomunicación dijo que los pilotos del ejército se pasaban a la vida civil, evidentemente. No era el tema económico, no era un tema económico, era un tema de formación, porque la formación, como ustedes bien saben, en el ejército, en este caso el ejército del aire, es una formación sólida y entonces no había color con un piloto que se forma civilmente, ¿no? Y en el otro, el profesor Herrera ha dicho que efectivamente en los campus universitarios es donde se forman los buenos estudiantes, o sea, quieren buen background, ¿no? Y en cuanto al señor Vargas, desde luego tengo que felicitarlo, ha sido magistral su disertación, y yo quería ponerle una cuestión. ¿Cómo se ve desde Google la nueva tecnología las nuevas tecnologías avanzadas de los aviones hoy en día, que son tecnologías muy avanzadas? El tema, por ejemplo, del software, de dos mitos en la aviación mundial, como Airbus y Boeing, ¿ustedes están de alguna manera colaborando, de alguna manera aportando desde el punto de vista de la ingeniería, del software, de la informática? ¿Están aportando algo? Me gustaría saber de su autoridad cuál es. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, sí, ahí se está colaborando con todas las industrias y la industria de la aviación no es excepción, ¿no? Y con las compañías que has mencionado, pues hay ejemplos de cosas muy interesantes que están haciendo, ¿no? Un ejemplo bonito, sencillo, por no entrar en muchos detalles, es Airbus está haciendo análisis de fotos satelitales en las cuales desde el aire, desde el satélite, trata de, porque es importante para ellos en determinado tipo de líneas de negocio, entender cuando miran la Tierra si ven manchas blancas, si las manchas blancas son nieve o si son nubes, que se sacan conclusiones distintas de lo que quieren. Bueno, pues esto se hacía siguiendo protocolos humanos, ahora se hace por inteligencia artificial, ¿no? Y han conseguido pasar de 11% de error a 3% de error, ¿no? Entonces, machine learning, inteligencia artificial, computación avanzada, diseño electrónico, miniaturización, etcétera, son un montón de áreas en las que se está trabajando con aviación que seguro que acabarán ayudándonos a que la aviación sea cada día más segura, más potente y más cómoda también para todos, ¿no? Desde luego. Hola, buenos días. Soy Luis Fajardo, soy el director de la Conexión de Datos y he venido también a representarla como secretario de la Asociación de Empresas de Desarrollo de Canarias, para el Instituto de Empresas de Canarias. Entonces quería introducir dos cuestiones en el debate, que alguna de ellas salió muy brevemente, señalada por el señor Vargas, que es el tema de la privacidad, específicamente profesional, pero también por una cuestión de convicciones sociales, ¿no? Que todos compartimos. Y la otra es la cuestión de la competencia, ¿no? Del mercado, cómo está regulado el mercado, que es tan importante para el sector de las tecnologías en Canarias, para los ingenieros que hay aquí, para las empresas que hay aquí. La primera cuestión es que no se debe confundir seguridad con privacidad. Sin ninguna duda, la seguridad del cloud es muy grande, pero la privacidad dependerá del modelo de negocio de la empresa de cloud. En particular, y no hay nada ni bueno ni malo, sino que es una cuestión de valoración y las administraciones públicas pues tienen muy difícil, por cuestiones de privacidad, participar en ciertos cloud, porque lo que hacen es, en de precio, datos. Si los datos no son míos. Entonces, esa cuestión, teniendo representantes de la administración, de una gran empresa, delante me parece que es una cuestión que dificulta y que por tanto ahí está. Por otro lado, en
En cuanto al cloud, el Cabildo de Tenerife pues, ha señalado la solución de containerizar con Docker, orquestarlo con Kubernetes, almacenarlo con Ceph, un almacenamiento masivo que no tiene nada que envidiar a los más potentes del mundo, lo cual algo está diciendo de los profesionales de los empleados públicos que hay detrás, de la organización que hay detrás y de las posibilidades que tiene la administración pública en relación con eso. Como empresa, ha citado el DALIX también. El DALIX tiene un precio de las empresas canarias inaccesible, absolutamente inaccesible. ¿Qué políticas tienen para fomentar eso? Por otro lado, el Open Data. Están en estrategias de Open Data. Las empresas se van a beneficiar de todo eso si realmente hay competencia, porque si los datos los va a gestionar unos pocos que tienen capacidad, va a ser complicado. Entonces, a nivel de competencia, vuelvo a un ejemplo que se ha puesto. Las cafeterías de California, que también señaló el consejero del Cabildo. Está muy bien que se utilice inteligencia artificial para poder hacer una labor que si no, no sería posible. El problema, y han alertado muchos científicos que se dedican a la inteligencia artificial de esto, es quién debe gobernar la inteligencia artificial, a quién debe pertenecer una cuestión que es tan problemática. Incluso Google se ha manifestado en contra de que se utilice la inteligencia artificial para desarrollo de armamento. Entonces, es un gran debate que hay detrás, que las administraciones públicas que orientan esas políticas deben de tomar partido desde ese punto de vista para las empresas canarias. El traslado del debate se va a abrir el plan y se van a hacer facilidades para la instalación, se va a fomentar ese tipo de cosas. Ya sé que también es un poco que sí, pero medidas concretas. Una última pregunta, que no sé si tiene alguna respuesta. ¿Quién va a controlar como esas cafeterías a quien gestiona la inteligencia artificial o a quien gestiona las nubes? ¿Quién va a hacer la auditoría? ¿Quién se va a meter a la nube? ¿Alguna administración? Perdón, porque han sido tantas preguntas encadenadas que a ver si las podemos poner en orden, ¿no? Por un lado estaba la parte de la privacidad y seguridad en el cloud. Vale, por ser muy rápido, yo creo que dices con muy buen criterio. Seguridad es un tema, privacidad es otro. Seguridad depende de efectivamente qué infraestructuras tecnológicas utilices. Ahí es donde yo así me pronunciaba alrededor de que cloud tiene unos mecanismos de seguridad quizás superiores a los que te puedes permitir on-premise. La privacidad es independiente del cloud. La privacidad es otro concepto. La privacidad da igual donde tengas la información. Si la tienes en un servidor, es el modelo de negocio que tú en un momento determinado tengas, ¿no? Y aquí yo creo que como usuarios todos, entre los que me incluyo, queremos que nuestra información sea privada y sí estamos dispuestos en un momento determinado a dar determinado tipo de información a cambio de que los servicios tengan más valor, ¿no? Pero, y por ser tajante en este sentido, por ejemplo, Google no vende datos. Esto es un tema que la gente piensa que eso es así. No, Google, fundamentalmente, esto es muy transparente y es muy claro y es muy evidente, ¿no? 80%, 80 y tantos % de los ingresos de Google vienen de la publicidad y lo único que ocurre ahí es que la publicidad que hacemos en Google o cuando la empresa decide poner publicidad en Google, es verdad que nosotros somos capaces en un momento determinado, si los usuarios así lo han querido, de compartir a través de los cookies y del rastreo de demás, el decir, oye, pues esta persona parece ser que ha buscado antes determinado tipo de información, ¿no? No es un tema exclusivo de Google, es la publicidad que hace Facebook, es la publicidad que hace Amazon y demás, y es un modelo que efectivamente cuenta con la información. Es información, yo diría, anonimizada, ¿vale? Es decir, nadie sabe qué nombre y apellidos hay detrás de la persona que está detrás, lo único que se sabe es que en un momento determinado ha buscado información en no sé dónde por una cámara de fotos y por eso tenéis todos la sensación de que de repente los anuncios de cámaras de fotos te siguen cuando estás persiguiendo por internet, ¿no? Pero aquí es fundamental entender la compañía, los valores de la compañía, la ética de la compañía, qué va a hacer con la información y tener clara constancia, ¿no? Si tenéis en este sentido inquietud, si entráis en myaccount.google.com podéis ver qué información tiene Google de vosotros, que básicamente es si tenéis habilitado o no la localización, si tenéis habilitado determinado tipo de funcionalidades. Y si queréis desactivarlo, debéis de poderlo desactivar. Yo creo que eso es importante. Creo que cualquier empresa que vaya a generar modelos de negocio basados en datos siempre tiene que dar la opción al usuario final de que decida si quiere participar en ello o no. La segunda pregunta estaba orientada un poco a, ¿no?, la política del Cabildo en el sentido de, ¿no? Bueno, pues te tengo que reconocer que efectivamente no hay una política que facilite la implantación de pequeñas empresas en el DALIX. Es cierto. El problema fundamental parte de que nosotros con dinero público no podemos hacer competencia a
a las empresas privadas. Entonces tenemos que estar dentro de unos precios que fije el mercado, ¿no? Si nos vamos por debajo del mercado, lógicamente habrá alguna empresa que dirá, oiga, usted está haciendo con dinero público lo que yo hago con mi empresa privada. No sería sensato. Quizás falta establecer algún tipo de políticas para que las empresas pequeñas, pero ya digo, en precios de mercado, puedan instalarse en el DALIX. A día de hoy realmente lo que se están instalando son grandes empresas, operadores, porque están los cables allí y es el nodo de acceso, ¿no? Pero no estaría mal establecer algún tipo de políticas que permitan que pequeñas empresas puedan utilizar esas infraestructuras siempre y cuando se respete la libre competencia. Y bueno, y el tercer, cuarto bloque, yo lo quiero fusionar. Además, me gustó la reflexión, porque claro, uno es muy tecnológico, pero yo soy de los que piensa que la filosofía, que parte de la universidad, es un elemento interesantísimo en la sociedad. Hay que aplicar filosofía, tecnología, cultura, para resolver muchas de las cosas. Y me vino a la cabeza cuando estabas comentando el tema de pues eso, ¿no?, de la inteligencia artificial, quién gobierna. Creo que esta sociedad ha delegado demasiada responsabilidad en la parte tecnológica, y lo explico. Hemos vivido un mundo donde la gente cogía los papeles, los pegaba a una ventana y la firma hológrafa típica decía, te la copio, pum, y eso lo entregaba. Y lo entregaba como sea, como procedimiento, y aquello circulaba. Nadie ponía en tela de juicio si aquello estaba encriptado a 256 y el sistema colaba. Por poner otro símil, si el mundo que avanza tanto elaborara una pastilla que automáticamente te sube el cociente intelectual de 110 a 185, se generaría todo un mercado paralelo donde todo el mundo querría conseguir la pastilla para ser el más listo. Pero ¿qué ocurre? Que posiblemente hay alguien con cociente intelectual de 110 que maneja el dinero y los contactos. Y entonces adultera una de las pastillas para que cuando uno se la tome se estropee el sistema. Con esto quiero decir que a veces polemizamos demasiado y le damos demasiada importancia, y perdón por la reflexión filosófica, pero creo que es importante también. Estamos todos como hiperobsesionados por la tecnología y demás, y creo que hay que rebobinarnos un poco y situarnos como sociedad. Y hay cuestiones en la sociedad que se mueven de esa forma. ¿Cómo se pueden solucionar? Evidentemente, cultura. Cultura, cultura, y no terminaré de repetirlo, siempre la cultura, la formación, es lo que hace que al final apliques un código deontológico, que te comportes bien, que sepas vivir en sociedad y demás. Y amo la tecnología, repito. Perdón por la... ¿Alguna pregunta? Ya que estamos hablando de aprendizaje, estamos dando una importancia. Yo vengo de llevo unos poquitos meses aquí y he visto que en lo que es en la docencia no existe, está equivocada, que tengo una visión parcial, pero no existe gran integración de las tecnologías en estudios de primaria, secundaria. No hablo de la universidad, la universidad me parece que aparte porque el aprendizaje lo hay desde infantil, en casa, formación para adultos, formación profesional. He visto que hay uso de tablets, por ejemplo, sobre todo en colegios privados, y en algún instituto y en algún colegio público. ¿Existe alguna pregunta? Yo vengo de una comunidad que tiene en Aragón, donde el uso de las tablets en el instituto y realmente también me preocupa esto de los políticos. ¿Existe algún plan de educación? Un poquito más donde se intente integrar las TICs en la educación desde primaria? Porque estamos hablando de una tecnología que realmente no la estamos integrando más que a través de videojuegos, el DNI, quiero decir, ¿qué planes tienen ustedes para...? Sí, pues, sí, con toda la prudencia del mundo, porque no pertenezco yo dentro de UNED Canarias, que tiene la competencia de educación, al Departamento de Educación, pero sí me consta que hay estrategias y hay planes para ese tema, ¿no? Aparte también que estoy casado con una profesora y entonces algo de información me llega, ¿no? Entonces, con esas salvedades, sí es verdad que se están haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en las aulas ya, a distintos niveles, pero incluso en infantil, se están llevando robots pequeñitos,
¿vale? Para que el niño vea cómo es una programación sencilla y cómo, por ejemplo, un ratón robotizado es capaz de llegar hasta un queso con una pequeña programación, ¿no? Esas cuestiones se están haciendo, ¿no? La programación con Scratch, creo que es este software también, eso en los niveles de secundaria se está avanzando muchísimo también. Es verdad que hace años, hace 15 o 20 años, las únicas iniciativas eran comprar tecnología. Y ahí poníamos en los centros ordenadores, aulas de ordenadores, impresoras. Ahora se está focalizando más en formar al profesorado, ¿vale? Porque si tú pones tecnología, pero no tienes a un docente, ¿vale? Sea de la disciplina que sea de tecnología, o sea de matemática, o sea de biología, capaz de aplicar esas tecnologías en la docencia, no estamos consiguiendo nada, ¿no? Y sobre todo los esfuerzos van más por esta última línea, ¿no? Por ser capaz de formar al docente para aplicar tecnología en las aulas. Te pido disculpas por la transparencia que acabo de poner, pero es que justo dentro de esa polémica o debate que yo buscaba, a mí esta es una noticia que... Exacto. Y fíjate, esto nos pasó también en un encuentro ya hace un par de semanas, porque había una persona que había comentado, que supongo que a muchos de nosotros nos habrá pasado, ¿no? Pues que tienes un hijo y tu hijo que te coge el dispositivo móvil, lo bien que maneja el iPad, lo que tú quieras, ¿no? Y mi mente automáticamente, la reflexión que hice fue, a lo mejor está perdiendo el tiempo. A lo mejor es un perdedor de tiempo de 8, 10 o 12 horas profesional. Que tengas tecnología en las manos no significa que la puedas usar. Y volvemos al tema de la cultura. Y por eso se están fomentando empresas a día de hoy que lo que hacen es, porque es verdad, tenemos que enseñar a los trabajadores en las empresas que esto no es la bomba. Parece que recibir WhatsApp y correos electrónicos y demás, estoy hiperconectado y socialmente. Eso no es cierto cuando piensas en la eficiencia de los sistemas. Y a mí lo que me preocupa, a las empresas, ¿qué les preocupa? Facturar. Hay que facturar con dignidad, hay que dar servicios, hay que ser competitivos. Entonces, vuelvo a insistir, hay una rama ahora que consiste justo en eso, en desinfoxicarte, es decir, no tanta información es buena, ¿no? Y a mí me parece estupendo y aplicarlo, y por eso, ¿no? ¿Cómo que los directivos de Silicon Valley no quieren que sus hijos se formen en tecnología? Pues esto está ocurriendo. Habrá que preguntarse por qué. E insisto, a ver, ¿no? En una jornada TIC no tiene sentido que venga yo con, ¿no?, el anti-TIC, no soy el anti en absoluto, ¿no? Pero sí me gusta la palabra eficiencia, me gusta la palabra talento, me gusta la palabra cultura, me gusta muchísimo, ¿no? Y creo que es lo que habría que enfocar. Pero gracias, me ha encantado la... Bueno, yo decir que desde Cabildo de Tenerife, los cabildos no tenemos competencia en educación, la competencia corresponde al Gobierno de Canarias. Sin embargo, antes Félix dijo algo, ¿no? Cultura, formación, creemos que es fundamental, y eso es el objetivo de ese área que está ahí, que se llama Tenerife 2030, que son los jóvenes que ahora tienen 14, 15 años y que en el 2030 pues tendrán 26, 27 años, ¿no? Si no me equivoco, y que queremos que sea la generación mejor formada de la historia, ¿no? De tinerfeños y de tinerfeñas. Y entonces Cabildo Tenerife está haciendo algo que no se ha hecho nunca, que no ha hecho ningún cabildo, ni lo ha hecho tampoco ningún presidente anterior de este Cabildo de Tenerife, que es poner mucho dinero en formación, y justamente en robótica es uno de los temas que se está llevando a los colegios de la isla. Concretamente en formación, porque el área de Tenerife 2030 es muy grande, estamos hablando de unos 104 millones de euros al año para innovación, emprendimiento, digitalización, deportes, por los valores que aporta a los jóvenes, cultura. El auditorio aquí donde estamos pertenece a ese proyecto de 2030, la creatividad fundamental, ¿no? Pero son en torno a 7 millones al año para formación de los jóvenes. Ya digo, es algo que nunca se ha hecho, que no lo hace ningún otro cabildo, y que, bueno, Cabildo Tenerife ha entendido que tenemos que empezar a hacer esto pensando en las próximas generaciones, no en estas votaciones que si eres mayor de 18 años nos vas a votar o no, sino pensar en gente que no vota pero que tiene que formarse. Por ponerte un ejemplo, solo en inmersión lingüística son 1000 alumnos de tercero de la ESO que se van 3 meses fuera con todos sus gastos pagados. Esa experiencia vital a esos chicos es fundamental, ¿no? Y trabajamos mucho con la tecnología.
Bien. No hay nada más, ¿no? Bueno, ya de todas formas vamos mal de hora, o sea que lo único, por cerrar esta parte, agradecer a Isaac, todo un lujo tenerte aquí, Encantado. la representación de la Administración Pública, yo creo que ha sido excelente tener Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, y bueno, y a todos los presentes, empresas patrocinadoras, preguntas del debate, yo creo que estamos todos muy contentos. Muchísimas gracias.